Buenas noches. Vamos a iniciar el pleno con el primer punto del orden del día, que es lectura y aprobación de los borradores de las actas de las sesiones anteriores. Señor secretario. Respecto a la de 27 de abril, hay que matizar, hay que corregir un error. En la página 34 del borrador, en la primera intervención de Cristina Subiela, portavoz del Grupo Popular, se ha omitido un error a la hora de transcribir, que sus manifestaciones al comienzo de su intervención se hicieron con un tono irónico, porque contestaba a la intervención del portavoz del Bloc. De ahí que, cuando la portavoz del Grupo Popular dice que el conseller miente, se refería en contestación a la intervención del portavoz del Bloc. De ahí que falte por añadir que manifestó con tono irónico que el portavoz... ¿Vale? ¿Alguna palabra? ¿Se aprueban? Siguiente. El siguiente punto es dar cuenta de correspondencia y publicaciones legales. Se da cuenta al Pleno de la publicación del Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, publicado ayer, respecto a la adopción de medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. Igualmente, se informa de la corrección de errores que ha aparecido hoy respecto a algunos aspectos que se habían omitido de esta norma. El siguiente punto es el número 3. Se da cuenta al Pleno de los decretos de la alcaldía y de los concejales delegados que han tenido a disposición de los concejales. Simplemente observar que en el primero de ellos se ha incluido uno de fecha 31 del 12 de 2008 que por error se había traspapelado. Al aparecer se ha incluido para informar a los concejales de su existencia. ¿Alguna observación? El punto número 4 es de la Comisión Informativa de Bienestar Social, relativa a la aprobación definitiva de la ordenanza reguladora del Servicio Municipal del Préstamo de Bicicletas. Aquí informar que, después del dictamen de la Comisión Informativa y en el turno de intervenciones, se solicitó un informe al secretario de la Corporación sobre la legalidad de los cambios que se habían hecho. El informe ha sido emitido a última hora de esta mañana. Ruego que disculpen la tardanza, pero en él se concluye que la modificación realizada es conforme a ley, porque no se tratan de alegaciones externas, sino de sugerencias realizadas de oficio por técnicos de la propia corporación. La única finalidad ha sido darle coherencia al texto del reglamento, por lo tanto no hay nada que objetar respecto a la legalidad de los cambios efectuados. ¿Alguna palabra? Cristina. Gracias, buenas noches. Con todos los respetos al secretario, pero no estamos de acuerdo. Esta ordenanza pasó por comisión, se aprobó provisionalmente y posteriormente se pasó a exposición pública y después, efectivamente, y como ha dicho el secretario, se pasa a comisión informativa el pasado 21 de mayo. Pero la que se votó inicialmente y con carácter provisional y se expuso al público no es la que se nos pasa a votar en la comisión informativa. Está toda modificada. Nosotros entendemos que, dado que está toda modificada, es decir, ya no es aprobación definitiva, es una ordenanza para nosotros distinta, podemos estar de más de acuerdo o menos, pero entendemos que el trámite administrativo no es el correcto. Yo discrepo en que en la comisión hay dictamen, no se hizo dictamen, yo entendí que se retiraba de la comisión, no obstante, la presidenta sí que dijo, sí, el informe del secretario es favorable, la pasaré sí o sí al Pleno, pero no había dictamen, se retiró de la comisión, del orden del día. Porque nosotros planteábamos estas cuestiones puramente legales. Nosotros el tema de las bicicletas lo queremos como lo quieren todos y la ordenanza que votamos en su día la votamos a favor, pero esta es distinta totalmente. Nosotros entendemos que en ese caso, ya digo con todos los respetos al secretario por discrepar, tiene que pasar a exposición pública porque es distinta y cumplir ese trámite preceptivo legal. Y entendemos que si no es así el Pleno no la puede votar o no la puede aprobar. Insistimos en nuestro criterio. Agradezco el respeto, aunque la discrepancia, es una cosa que es siempre positiva, pero pondría un ejemplo, no simplemente es por una aclaración, no por ejemplo, hay aspectos de un expediente de muchísima más envergadura que una ordenanza, como puede ser un plan general, y en ocasiones se ha planteado que si ligeras modificaciones supone volver a someter a información pública el expediente. Considero
con todos los respetos también a la portavoz del Grupo Popular, que las modificaciones que se han hecho son de coherencia y de darle sentido a toda la ordenanza. Se ha intentado, yo en el expediente, pues para de alguna manera apoyar lo que decía en el informe, he adjuntado hasta las propias notas mías, normalmente con el boli rojo, de las que había hecho al texto 1 y al texto 2. También hay un informe que ha adjuntado los dos técnicos o los dos grupos de técnicos que han colaborado, que han sido los de Sostenibilidad Local y la directora del Instituto Municipal de Cultura y Juventud, en los que cada uno de ellos manifiesta, junto con las reuniones que hemos mantenido al respecto, qué aspectos se han modificado. Yo, por ejemplo, a título de curiosidad, simplemente, no sé, le podría citar algunos artículos de la ordenanza en los que se ha evitado contradicciones en la propia ordenanza. Por ejemplo, en el artículo 2 se matizaba, se afirmaba una cosa que después en otro artículo inducía posible error, se ha suprimido. O sea, se ha intentado limar, por ejemplo, tampoco se hablaba de lo que eran las garantías y no se decía en ningún momento cuándo se devolvían. Se han matizado para que no hayan dudas de cuándo se devuelve. Se ponían como anexo documentos que no deben por qué formar parte de una ordenanza, como pueden ser el modelo de solicitud para formar parte o solicitar el préstamo. Esos son temas accesorios que no deben formar parte de una reglamentación de esta envergadura. Y así otra serie de puntos. Simplemente matizar esas aclaraciones y, por supuesto, respetar una opinión divergente a la que he manifestado. Nada más. ¿Alguna otra palabra? Cristina. Espera, vaya. Jordi. Bona nit. Nosaltres des del Bloc Nacionalista Valencià sí que coincidim en la primera interpretació que ha fet la portaveu del Grup Popular en el sentit de que nosaltres vam entendre que en la comissió no s'emetia un dictamen, sinó que quedàvem a l'espera de que se fera l'informe que ha fet el secretari. Nosaltres havíem llegit tant la primera com la segona quan la portaveu del Partit Popular va plantejar el dubte de si aquestes modificacions eren excessives, diguem-ne, al no ser al·legacions, modificaven l'ordenança de manera que no es poguera aprovar en el plenari. La nostra postura va ser esperar a l'informe del secretari. Entre les modificacions que hi ha, nosaltres no percebem, com s'ha comentat, modificacions, diguem-ne, significatives. L'única modificació un poquet seria la del preu, però és un preu a la baixa. Per tant, des del nostre punt de vista, estàvem d'acord en el preu inicial i com ara el preu és més baix, és més barat per al ciutadà, estem encara més d'acord. Per tant, nosaltres, després d'haver llegit este matí l'informe a última hora de secretaria, considerem que sí que es pot votar l'ordenança i nosaltres estem a favor. A més, la veritat és que amb aquest tema estem una miqueta preocupats, ja ho hem dit moltes vegades, perquè és un expedient que porta una demora terrible, no? El préstec de bicicletes, que és una demanda d'un sector important de la població, que tots els partits que jo recorde portàvem en el nostre programa electoral i que s'està acabant la legislatura i veiem que no funciona. Esperem que si es pot aprovar el més prompte possible això entre en marxa, perquè a més entronca amb tota una sèrie de demandes de millor circulació, de més espai per als peatons, de més espai per a aparcar, etc. D'això podria ajudar. Per tant, des del nostre punt de vista, després de sentir l'informe del secretari, nosaltres votarem a favor. Moltes gràcies. Cristina. Sí, un poco insistiendo en lo anterior. Yo estoy de acuerdo, parece ser que se han introducido mejoras por parte de departamentos, del Departamento de Agenda 21 y del propio secretario como técnico. Pero en cualquier caso, pues a lo mejor, yo entiendo que había prisa en este tema, pero a lo mejor esas cuestiones que tenían que plantear los departamentos se tenían que haber planteado al inicio, porque la exposición pública es para alegaciones de terceros. No se han presentado alegaciones, por tanto esa ordenanza que se aprobó provisionalmente, yo sigo entendiendo que es la que pasa a pleno o se aprueba definitivamente sin necesidad de pasar al pleno. Yo no entiendo que la ordenanza pueda pasar a pleno sin tener dictamen de la comisión informativa, que no lo tiene. O sea, no la hemos votado, no lo tiene. Luego sí que hay diferencias en las tarifas, hay diferencias en el régimen de sanciones, hay diferencias en las obligaciones, hay diferencias en el uso en los días. Es decir, ha cambiado bastante. Yo creo que esto no son mejoras jurídicas